Hola a todos, somos el grupo número 1 del curso de Teoría de la Personalidad de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este video vamos a dar una breve explicación de la teoría del desarrollo biológico. El psicoanálisis haremos una comparación del desarrollo de la personalidad desde el punto de vista de Freud y algunos de sus seguidores conocidos como neofreudianos. Empezaremos con la teoría del desarrollo biológico. El crecimiento humano es un fenómeno biológico complejo y representa una parte vital en el desarrollo normal de todos los niños. Se refiere a los cambios cuantitativos en el tamaño y la masa corporal a partir de la transformación de una célula inicial, un organismo pluricelular. Un modelo predeterminado de crecimiento puede considerarse en 6 etapas, como se muestra a continuación. Etapa prenatal. Es aquella que se desarrolla en el vientre materno, desde la concepción del nuevo ser hasta su nacimiento. Esta tiene un periodo cigótico que se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, y ésta se forma en el huevo o cigoto. Este comienza a dividirse y a subdividirse en células y aumenta de tamaño hasta formar un embrión que al final de la segunda semana se arraiga en el útero. El periodo embrionario dura unas 6 semanas, en el cual el embrión se divide en 3 capas: la primera endodermo, la segunda mesodermo y la tercera ectodermo. Después pasa al periodo fetal, que es la culminación del embrión. El feto ya tiene definida forma de un ser humano, que después de desarrollarse aceleradamente durante 7 meses, abandona el claustro materno en el acto del nacimiento. Después de esto pasamos a las etapas de desarrollo, la cual una de ellas es la infancia, y esta es la etapa comprendida entre el nacimiento y los 6 años de edad. Para algunos autores lo limitan a los 12 y 18 primeros meses. Después pasamos a la niñez. Esta se sitúa entre los 6 y los 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se denomina también periodo de latencia, porque está caracterizada por una especie de reposo de impulsos institucionales para concentrarnos en la conquista de socializar. Después viene la etapa de la adolescencia. Esta es la cuarta etapa del desarrollo del ser humano y es posterior a la niñez y precede a la juventud. Esta está comprendida aproximadamente entre los 12 a 20 años, aunque varía mucho del ser humano a otro. Es muy variable y resulta difícil precisar con exactitud cuándo termina, dependiendo de los factores sociales, económicos y culturales. La quinta etapa es la etapa de la juventud. Esta etapa es la etapa del desarrollo humano y de la vida del ser humano. Como norma general se establece su inicio a los 20 años y se extiende hasta los 25 años de edad. No es fácil marcar ni el inicio ni la duración exacta de estas etapas, ya que pueden variar mucho de una persona a otra por diversos factores: factores hereditarios, clima local, estado de salud, alimentación, clase social, cultura, nivel de actividad física o intelectual. Después tenemos la etapa de la adultez, la sexta etapa del desarrollo humano. Generalmente se establece en la edad comprendida entre los 25 y los 60 años. Aunque como el caso del resto de las etapas del desarrollo humano, no es fácil determinar en forma precisa cuándo se inicia y cuándo acaba, ya que además de ser cambios graduales dependen de las circunstancias de cada uno de los individuos. Y por último tenemos la etapa de la ancianidad. Es la etapa en la que del desarrollo de la vida es la continuación de la etapa de la adultez y es la etapa final de la vida. Se inicia aproximadamente a los 60 años de edad y tiene su evolución hasta el momento del fallecimiento. Ahora hablaremos del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? El concepto de psicoanálisis designa una parte de aquel modelo teórico descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana. Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Freud, en el tratamiento clínico de pacientes que presentan histerias, fobias y diversos padecimientos psíquicos, y han tenido un amplio desarrollo teórico posterior con el aporte de muchos teóricos del psicoanálisis. Por otra parte, el psicoanálisis se refiere también a la terapia psicoanalítica misma, es decir, a un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas que se desarrollan a partir de la teoría para el tratamiento de las patologías mentales. Y finalmente, el psicoanálisis puede referirse, además del método psicoanalítico, en un método de investigación que ha sido aplicado más allá de la psicología clínica individual al análisis de fenómenos culturales. Ahora hablaremos
¿De quién es Sigmund Freud? Bueno, según la biografía de Sigmund Freud, fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y de una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su fecha de nacimiento fue el 6 de mayo de 1856 en Friburgo, República Checa, y falleció el 23 de septiembre de 1939 en Hampstead, Reino Unido. Sus hijos, Anna Freud, Ernest L. Freud, Jean Martin Freud, Mathilde Freud y Oliver Freud. Su sobrino fue Edward Bernays. Freud creó varias teorías. Entre ellas tenemos su punto de partida en la noción del inconsciente psicológico. Según Freud, lo fundamental en el orden psicológico es la zona inconsciente. El inconsciente es dinámico y ejerce una presión constante sobre el plano consciente, y por lo tanto, en la conducta de la persona, el inconsciente, la conciencia y la censura, denominadas posteriormente por Freud como ello, yo y superyo respectivamente. Estos constituyen las tres fuerzas fundamentales del psiquismo, que entre ellas existen unas relaciones dinámicas y de su combinación resulta la personalidad o aparato anímico. Freud genera la teoría de los instintos. Los instintos son la fuerza que actúan tras las tensiones causadas por las necesidades del ello. Son necesidades conservadoras, ya que de todo lo estado de que un ser vivo alcanza surge la tendencia a restablecerlo en cuanto haya sido abandonado. También crea la teoría sexual, que es la actividad psíquica que se origina por la acción de los impulsos inconscientes o instintos a la energía psicológica que deriva del instinto. Freud la denomina la libido. Para esto, lo psíquico está vinculado a lo biológico, es un sistema de fuerzas que tienen como objetivo la adaptación del organismo al medio y su conservación. Esta teoría constituye el fundamento de su concepción. En esta teoría, Freud también desarrolla lo que es el desarrollo psicosexual, en la cual él lo divide en 5 etapas: etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y por último la etapa genital. Ahora hablaremos de otro gran autor del psicoanálisis, como lo es Erik Erikson. Su nombre completo es Erik Homburger Erikson o Erik Erikson. Fue un psicoanalista estadounidense de origen alemán, destacado por sus contribuciones en psicología del desarrollo. Su fecha de nacimiento fue el 15 de junio de 1902 en Frankfurt del Meno, Alemania. Falleció el 12 de mayo de 1994 en Harwich, Massachusetts, Estados Unidos. Es conocido por las etapas ericksonianas de la psicología del desarrollo. Educación fue en la Universidad de Viena. Su nombre en inglés es Erik Homburger Erikson. Erikson desarrolló la teoría psicosocial. Fue ideada por Erikson a partir de las reinterpretaciones de las frases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, en las cuales subrayó los aspectos sociales de cada una de ellas en 4 facetas principales. Enfatizó la comprensión del yo como una fuerza intensa con una capacidad organizadora de la persona, capaz de conciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como de resolver la crisis derivada del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. También puso en relieve las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, integrando las dimensiones sociales y el desarrollo psicosocial. También propuso el concepto de desarrollo de personalidad desde la infancia hasta la vejez. Investigó acerca del impacto de la cultura de la sociedad y de la historia del desarrollo de la personalidad. Erikson también creó la teoría de la competencia, de cada una de las etapas vitales del pie del desarrollo de una serie de competencias. Si en cada una de las nuevas etapas de la vida la persona ha logrado la competencia correspondiente a ese momento vital, esa persona experimentará una sensación de dominio que Erikson conceptualiza como la fuerza del ego. Haber adquirido la competencia ayuda a resolver las metas que se presentan durante la siguiente etapa vital. Bueno, ahora hablaremos de lo que es del desarrollo psicosocial creado por Erikson. En el desarrollo psicosocial está dividido en 8 etapas, en la cual comienza
entre la edad de 0 a 18 meses con la etapa de confianza versus desconfianza. Esto depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre o relación con la madre, y determinará los frutos en el vínculo que se establecerán con las personas a lo largo de la vida. La segunda etapa es la autonomía versus vergüenza y duda. La tercera etapa es la iniciativa versus culpa. La cuarta etapa es la laboriosidad versus inferioridad. La quinta etapa es la exploración de la identidad versus la difusión de identidad. La sexta etapa sería la intimidad frente al aislamiento. La séptima etapa es la generatividad frente al estancamiento. Y por último tiene la integridad del yo frente a la desesperación. Ahora que ya hemos dado los nombres de cada una de las etapas de ambos psicoanalistas, podemos decir que el psicoanálisis se propuso explicar cómo se llega a desarrollar la identidad de la personalidad y de carácter de los individuos. Para ellos se crearon dos brillantes teorías: la teoría psicosexual de Freud y la teoría psicosocial de Erikson, que ambas teorías se enfocan en definir el crecimiento y la madurez psicológicas de los individuos en diferentes etapas de la vida. Sin embargo, la teoría psicosexual se basa en la importancia de las necesidades básicas y la influencia de los factores biológicos, mientras que la teoría psicosocial se basa en la importancia de los factores sociales, ambientales y en el desarrollo saludable del individuo. Sigmund Freud, entre sus diversas teorías, desarrolló la teoría psicosexual, que es también conocida como teoría psicoanalítica o dinámica. Esta consiste, como dijimos anteriormente, en las 5 etapas, en las cuales está incluida la etapa oral, anal, fálica, latente y la etapa genital. Y como mencionamos anteriormente, también Erikson interpretó en base a sus estudios las fases psicosexuales de Freud y enfatizó los aspectos sociales de cada una de ellas mediante 4 conceptos principales: el incremento de yo como fuerza intensa, vital y positiva. Integró las dimensiones sociales y el desarrollo psicosocial a las etapas descritas por Freud y extendió el concepto de desarrollo a la personalidad desde la infancia hasta la vejez, y exploró el impacto de la cultura, la sociedad e historia del desarrollo de la personalidad. Esta teoría psicosocial se basa en una persona que pasa por 8 estados, como ya lo habíamos mencionado, en el cual el individuo desarrolla una serie de competencias. Así que ahora, tomando en cuenta cada una de estas teorías, podemos realizar una pequeña comparación en cada etapa de ellas, ya que así podremos diferenciar si tuvieron alguna discrepancia o no cada una de las teorías. Bueno, empezaremos desarrollando este cuadro de la siguiente manera. Hablaremos de la primera etapa, que empieza de 0 a 1 año de edad, que para Freud empieza con la etapa oral. Esta se obtiene el placer por los sentidos, en especial en la boca. Se da por succionar, comer y probar todo dentro de la boca. Mientras que para Erikson empieza con la etapa de confianza contra la desconfianza, donde los niños aprenden a confiar o a desconfiar de sus cuidadores. Posteriormente pasan a la segunda etapa, que esta comienza de 1 a 3 años. Para Freud, en la etapa anal, los niños obtienen placer y un sentido de independencia, con las funciones de eliminación. Para Erikson es la autonomía contra la vergüenza y duda. Es obtener autosuficiencia al controlar sus funciones básicas. Después pasan a la tercera etapa. Para Freud sería la etapa fálica. Esta comienza de 3 a 6 años y esta se obtiene el placer por los órganos genitales. Se desarrolla el complejo de Edipo y de Electra en las niñas. Para Erikson es la iniciativa contra la culpa, más el control sobre su ambiente, y sus padres responden negativamente, van a sentir culpa. Después toca la cuarta etapa, que inicia de 7 a 11 años. Para Freud es un periodo latente donde el líbido es suprimido porque el niño se enfoca en sus demás actividades. Para Erikson es laboriosidad contra inferioridad. Esta desarrolla un sentido de competencia al dominar nuevas actividades. Si no son dominadas, se van a tender la comparación. Después sigue la quinta etapa, que es en la adolescencia. Para Freud es la etapa genital. Los niños comienzan a explorar las relaciones románticas y predominan los impulsos sexuales, ya que se adquiere una identidad sexual. Búsqueda de identidad contra difusión de identidad, esta es la etapa de Erikson.
Para él los niños son independientes y aumenta la importancia de los amigos y su futuro. Suele haber confusión y a veces crisis. Posteriormente viene la etapa de la adultez, que de acuerdo con la teoría de Freud, desde la etapa genital dura hasta la adultez, en la que él creía que la meta es desarrollar un balance entre todas las etapas para poder generar una personalidad sana. Mientras que Erikson genera otra etapa, la cual empieza la intimidad contra el aislamiento. Los adultos jóvenes buscan relaciones románticas y compromisos. También pasan después a la siguiente etapa, que es la generatividad contra el estancamiento. Los adultos de la mediana edad acogen a otros y contribuyen a la sociedad, o sea que estos mediante su trabajo pueden tomar mayores responsabilidades y ayudar a otras personas. Posteriormente pasan a la etapa de integración contra la desesperación. Los adultos mayores suelen reflexionar sobre su vida. Ahora que ya expusimos ambas teorías, podemos compararlas y en realidad se puede ver que en lugar de contradecirse, las discrepancias entre ellas las complementan, por lo que se puede tener un conocimiento más amplio y una idea más clara de los cambios psicológicos que se llevan a cabo en nosotros como individuos en las diversas etapas de nuestras vidas. Tener una mayor comprensión de nuestro entorno y por lo tanto una mejor capacidad de lidiar con los retos involucrados en cada etapa. Bueno, después de que pudimos revisar bien esta comparación que hicimos de estas dos teorías, nos damos cuenta que son muy parecidas y que Erikson hizo un muy buen aporte a ellas, ampliándolas hasta la etapa de la ancianidad. Bueno, ahora hablaremos por otro lado de los postulados y los aportes que hizo Freud a la psicología en el aspecto del inconsciente de la vida psíquica, y él mencionaba que la vida era múltiple e incluye estudios sobre la neurosis, la amnesia, la angustia, la personalidad, el desarrollo psicosexual, los motivos inconscientes, etc. Fue uno de los primeros en la era moderna en estudiar los sueños en forma científica y creó 3 subsistemas: el consciente, lo que pasamos preconsciente, lo que se encuentra ausente del consciente pero en cualquier momento puede hacerse consciente, y el inconsciente, que está oculto y el consciente no permite que afloren sueños, errores involuntarios, asociación libre, etc. También da como su postulado el libido, que representa el instinto sexual. También él postula lo que es el desarrollo psicosexual, como lo mencionamos, donde están sus etapas: la oral, la anal, la fálica, etc. También postula pulsaciones biológicas, el instinto de amor o de vida, que es el eros, y el instinto de muerte, que es el tánatos. También muestra instancias del ser humano, como es el ello, en el cual se encuentra todo lo heredado, impulsos y el dominio del principio del placer. También está el yo, que domina el principio de la realidad, es lo que es consciente, y el super yo, que representa lo íntimo de la autoridad, las leyes, las normas y las conductas. Ahora hablaremos un poco de lo que son los supuestos y postulados de Erikson. Esos postulados, pues, como los hemos mencionado anteriormente, son las 8 etapas del desarrollo psicosocial. Y entre los supuestos de Erikson tenemos uno: él considera que la actividad lúdica es más adecuada para estudiar el yo del niño y le interesan más los datos cualitativos que las mediciones cuantitativas. 2. La ontogenia recapitula la filogenia en el desarrollo de las personalidades, ajusta el principio biológico y desarrollo social y psicológico. Sucede al biológico el desarrollo del yo y determina la influencia recíproca del organismo humano y su mundo. El individuo unifica las fuerzas biológicas y psicológicas y sociales. 3. Poder creador y adaptativo del hombre. Cada ser humano puede producir
tanto lo bueno como lo malo. 4. El ello es la suma del deseo. El yo imprime al individuo y el superior lo reconoce como la experiencia personal y las ideas y actitudes de adultos significativos. 5. La vida de cada individuo depende del equilibrio relativo del ello, el yo y el superior. Entre sus conceptos tenemos también la afiliatividad, que son sentimientos y patrones de conductas apropiadas para formar vínculos humanos. Tenemos el aislamiento, que es el sentimiento de ser inaceptable y no ser amado. 3. Tenemos autoritarismo, que es la ritualización del estado adulto. Medio, que son los modos de culturalmente aceptarse y aceptados por la paternidad. El autoritarismo es un ritualismo de los años que se incluyen los papeles autoritarios rígidos. 4. La confianza. Es el sentimiento de ser aceptable para uno mismo y seguro de la satisfacción de las necesidades por parte de los demás. 5. Confusión de papeles. Es el estado de no tener definidos claramente los papeles centrales del ego. 6. Culpa. Es el sentirse indigno o inaceptable en el propio yo. 7. Desconfianza. Es la falta de seguridad en sí mismo y desde luego la falta de confianza en los demás. Desesperación. La 8. Ese es el sentido de la futilidad de la vida. 9. Estancamiento. Es el sentimiento de que la vida no tiene sentido, es encontrar la vida rutinaria y aburrida. Y por último, 10. Tenemos el elitismo. Es un sentido de categoría superior. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kitzbühel, Suiza, hijo de un pastor protestante, lo que marcó su tendencia al misticismo. Durante su infancia solitaria, desarrolló inclinación por los sueños y las fantasías e influyó significativamente en su trabajo adulto. Tras graduarse en medicina en 1902 por las universidades de Basilea, Zúrich, con un amplio conocimiento en biología, zoología, paleontología y arqueología, comenzó sus trabajos sobre las asociaciones verbales, las respuestas de un paciente a unas palabras, estímulo, ponían de manifiesto lo que Jung llamó complejos. Psiquiatra y psicoanalista suizo, fundador de la Escuela Analítica de la Psicología, Jung realizó una variación sobre la obra de Sigmund Freud y el psicoanálisis, interpretando los problemas mentales como un modo patológico de procurar la autorrealización personal y espiritual. Para Jung existen 4 funciones psicológicas básicas que son pensar, sentir, intuir y percibir. En cada persona, una o varias de estas funciones tienen particular énfasis. Por ejemplo, cuando alguien es impulsivo, según Jung, se debe a que predominan las funciones del intuir y percibir antes que las de sentir y pensar. Según Jung, las personas encontramos nuestra personalidad cuando dejamos de lado nuestra máscara y cuando logramos reconocer que todos tenemos un lado oscuro, pero que somos mucho más que eso. Entonces, al poder afrontar todo esto, encontramos nuestra verdadera personalidad, el self. La personalidad, según Jung, está formada por el yo, el ego. Por definición, está subordinado al yo y está relacionado a este como una parte del todo. Por tanto, el ego tiene una parte significativa que jugar en la economía de la psique. Su posición ahí es tan importante que hay buenas razones para el prejuicio de que el ego es el centro de la personalidad y que el campo, al igual que Freud, creía que tenemos diferentes estratos de la psique, el consciente y el inconsciente. El inconsciente puede dividirse en dos, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. La personalidad total incluye todas las capas de la conciencia e inconsciencia, a partir de las 4 funciones básicas. Jung postula que se conforman 2 grandes tipos de carácter, el introvertido y el extrovertido. Cada uno de ellos tiene rasgos específicos que lo diferencian del otro. De estos 2 tipos de carácter se derivan 8 tipos de personalidad: reflexivo extrovertido,
reflexivo introvertido, sentimental extrovertido, sentimental introvertido, perceptivo extrovertido, perceptivo introvertido, intuitivo extrovertido, intuitivo introvertido. Constructos. Anormalidad es una característica definida en forma subjetiva que se asigna a aquellas personas que poseen condiciones raras o disfuncionales. Cognitivo. Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Es el cúmulo de información que se dispone en un proceso de aprendizaje. Clérigo es un concepto que procede del latín clericus, aunque su origen más antiguo nos lleva a la lengua griega. El término se utiliza para nombrar al hombre que ha recibido las órdenes sagradas y que por lo tanto pertenece al clero. Desequilibrio. Como uno de los derrumbes de los mecanismos de defensa del yo, se vuelven incapaces de mantener las relaciones habituales con la realidad extrema y el control de las pulsiones. Disidente. Separa del partido, la religión, el gobierno o el colectivo ideológico al que pertenece, por no estar de acuerdo con su doctrina, creencia o sistema. El ánima constituirá la representación simbólica de la vida psíquica inconsciente como tal. Es necesario aclarar que si bien el ánima parece abarcar todo lo que es inconsciente, el ánimo representa para la mujer, al igual que en el hombre, todo lo que no es actitud consciente. El ánimo no produce emociones, sino opiniones. El ello, su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos. El yo, instancia psíquica actuante y que aparece como mediadora entre las otras dos, intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del super-yo, así como las demandas de la realidad con los intereses del yo por satisfacer deseos inconscientes. Sí mismo o self, que constituye el centro de la personalidad psíquica total, que sería ilimitada e indefinible, no susceptible de formulación y solo simbólicamente expresable. Anna Freud nació en Viena el 3 de diciembre de 1895. Murió en Londres el 9 de octubre de 1982. Fue una psicoanalista austríaca de origen judío, hija de Sigmund Freud y Martha Bernay. Anna centró su investigación en la psicología infantil. Su madre, agotada física y mentalmente, la motivó a quedar en confianza inmediatamente a los cuidados de una institutriz católica, una joven con la que mantuvo un vínculo privilegiado. Anna se refirió a su institutriz como la relación más antigua y más genuina de su niñez, graduándose de maestra de primaria. Poco después, entre 1918 y 1920, empezó a psicoanalizarse con su padre. En esta época, cuando Anna Freud deja de trabajar como institutriz y decide dedicarse al psicoanálisis. En concreto, se dedicó a psicoanálisis con niños y niñas. En los años 30, Anna Freud empezó a revisar la teoría freudiana sobre las estructuras psíquicas del ello, el yo y el super-yo. Autora que contribuyó a la teoría psicoanalítica. Una de sus aportaciones es el libro sobre el yo y los mecanismos de defensa. Contribuye a la conceptuación del aparato psíquico, en especial de las defensas contra la angustia. Esta autora señala que el término defensa aparece en el estudio de Freud sobre la neuropsicosis y luego lo sustituye por el de represión. Anna Freud sostiene que estos mecanismos del yo son observables en el análisis a través de las resistencias y las conductas psicopatológicas. El mayor de sus aportes fue el de los mecanismos de defensa y su trabajo en el psicoanálisis para niños. Anna amplió y perfeccionó las ideas y teorías de su padre, adaptándolas a un tanto a la psicología infantil y del adolescente. En su extensión de los mecanismos de defensa, Anna define y establece más claramente los cimientos de la psicología del ego. La psicología del yo se basa en la capacidad de éste en decidir y enfrentar su entorno físico e intrapersonal.
El ello está constantemente atacando al yo, y esta psicología lo que busca es reducir ese estado de ansiedad o tensión para que el sujeto logre tener un dominio de su vida. Cuando un individuo no llega a cumplir los retos, los conflictos que trae consigo el desarrollo, comparándolo con lo que lo rodea por el exterior, al ego se llama identificación significativa. Se implica la base del desarrollo cognitivo, emocional y conductual. Creía que se actuaba y corregía algún conflicto antes de la etapa de maduración, entonces no habría problemas en las etapas posteriores. Anna Freud cambió las razones por las cuales un individuo debía ser tratado por un psicoanalista. Al inicio, una persona necesitaba una intervención cuando tenía síntomas neuróticos explícitos o alguna patología, pero ella alegó que el simple hecho de que el yo se encuentre amenazado ya era necesaria la ayuda analítica. Como trabajó con niños, tuvo que ser más cuidadoso al abordarlos, ya que ellos recién están construyendo su yo. Por lo tanto, si no propiciaba un buen ambiente y una buena sesión, el niño se vería afectado en el futuro e incluso dejaría la intervención psicoanalítica porque no se siente cómodo. Ella tenía pasos para hacer a un niño analizable. Primero se concentraba en que la relación entre ellos dos sea recíproca, es decir, que hubiera respuestas activas y que el niño mostrara interés. Lo descubrió gracias a su labor como maestra escolar. Luego Freud mencionaba que vital que evaluaran al niño, evaluación metapsicológica, lo que hizo a través de la observación y los informes de otras personas sobre el niño. Después de captar el interés del niño en la terapia y hacer que el psicoanalista sea una figura confiable de respeto para él, tenía que lograr que el niño se preocupe en sí mismo. Es una etapa larga y hay que poseer mucha paciencia hasta que el niño esté totalmente comprometido. Ana afirmaba que el analista debía ser el yo ideal del niño para que el tratamiento logre su objetivo. También incursionó en el mundo fantástico del niño, interpretando sus sueños y fantasías a través de juegos y los reportes verbales que daba el niño. Era imprescindible que se convirtiera en la protección del niño para que éste pudiera confiar en ella, y muchas veces para esto tenía que ir en contra de la autoridad de los padres para poder hacer sentir al niño que su vínculo es fuerte y que ella es confiable. Anna Freud postuló 10 defensas del yo, lo que se conoce como los mecanismos de defensa. Métodos. Los mecanismos de defensa sirven para la lucha del yo con su vida instintiva y se hallan motivados por 3 principales tipos de angustia, los que están expuestos, que es angustia instintiva, angustia objetiva y angustia de conciencia. Entre los principales mecanismos de defensa tenemos lo que es represión, identificación, introyección, proyección, desplazamiento, aislamiento, regresión, negación, formación reactiva y sublimación. A diferencia de Sigmund Freud, muy interesada en el ello, lo inconsciente y los mecanismos ocultos y misteriosos que según él gobiernan la conducta, Anna Freud era mucho más pragmática y prefería centrarse en aquello que nos hace adaptarnos a los contextos reales y las situaciones cotidianas. Melanie Klein nace en Viena el 30 de marzo de 1882 y muere en Londres el 22 de septiembre de 1960. Biografía. Familia de origen judío, psicoanalista austriaca y creadora de una teoría del funcionamiento psíquico. Fundó la Escuela Inglesa del Psicoanálisis. Hizo importantes contribuciones sobre el desarrollo infantil desde la teoría psicoanalítica. A los 21 años se casó con el ingeniero Arthur Klein, con quien tuvo 3 hijos, por lo que debió interrumpir sus estudios de medicina. En Budapest, donde se había trasladado en 1910 con su esposo, leyó la interpretación de los sueños de Sigmund Freud
y el interés que dicha obra despertó en ella la llevó a convertirse en la principal refundadora del psicoanálisis. En 1922, Klein se convierte en miembro asociado de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín, llegando a ser titular el 23 de febrero de 1923. En 1924 inicia su análisis con Abraham, tratamiento que dio al cabo de 14 meses por una grave enfermedad de Abraham, que finalmente falleció en diciembre de 1925. Definición de la teoría. En esta teoría se establece que el sujeto se relaciona con el medio a partir de las sensaciones e impulsos que siente y proyecta sobre los objetos de su impulso. Las relaciones con dichos objetos generan huellas permanentes que marcarán la futura relación con otros, internalizándose las experiencias vividas y originándose en base a ellas la estructura psicológica del sujeto. Klein tiene una perspectiva psicoanalítica donde considera el desarrollo personal como un enriquecimiento de la personalidad a partir de las etapas tempranas de la niñez. Esto conlleva la ansiedad, la culpa, la envidia y el logro de la gratitud, alcanzar el equilibrio entre el mundo interno y externo. Melanie Klein considera que la alianza terapéutica se logra analizando la transparencia positiva y la negativa. La negativa reforzaría la positiva. El juego del niño simboliza para ella fantasías y elaboración de neurosis. Contribuiría el equivalente a los sueños de los adultos. La comprensión del juego entonces debe ser la base para posibilitar el análisis del niño. Considera que los niños pasan de una situación a otra que se da en función de cómo haya sido el desarrollo de las posiciones. En los principios de su teoría tenemos la posición depresiva, la envidia, los objetos internos, la técnica kleiniana, el complejo de Edipo, la posición esquizoparanoide, las organizaciones patológicas, identificación proyectiva, la reparación, el superego, la formación de símbolos y la fantasía inconsciente. Los supuestos de su teoría son que durante los primeros 6 meses de vida existe una actividad incipiente del yo, pero coexiste con un mecanismo de defensa básico para manejar ambas pulsiones. Durante los 6 meses a los 2 años de vida del niño, empieza a percibir que el objeto que ama y odia es el mismo al mismo tiempo. Cuando el bebé percibe a la madre como objeto total, cambia no solo su relación con ella, sino también su definición del mundo. Cuando el bebé entra en posición depresiva y siente que ha destruido a su madre, su culpa y desesperación por haberla perdido le despierta el deseo de restaurar y recrearla para recuperarla externa e internamente. Sus postulados principales son: la relación madre e hijo se basa en la existencia de un objeto real interno, para lo que se requiere la existencia de un objeto real externo. El mundo interno supone la presencia de pulsiones libidinales y agresivas, eros y thanatos, y requiere representaciones para ser expresadas. Las fantasías inconscientes son expresiones mentales de los instintos, por consiguiente existe desde el comienzo de la vida. Las fantasías son procesos mentales inconscientes que representan instintos psíquicos, pero existe acto intuitivo que no sea vivido como fantasía inconsciente.
La realidad interna supone un mundo objetal. Por ello mismo, la existencia de pulsiones libidinales y agresivas requieren de representaciones para ser expresadas. La realidad externa supone un mundo de personas y objetos. En el niño, las relaciones objetales son parciales, ya que un objeto es igual a una representación. Entre sus constructos principales tenemos la ansiedad paranoide, la ansiedad psicótica, el complejo de Edipo, la defensa esquizoide, las defensas maníacas, la envidia, la decisión, los estados narcisistas, la fantasía inconsciente, la formación de símbolos y la idealización. Erich Fromm nace el 23 de marzo de 1900 en Alemania. Muere el 18 de marzo de 1980 en Suiza. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judeo-alemán, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt. Fromm participó activamente en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la Escuela de Frankfurt. El intelecto de Fromm bastó sobre las ciencias sociales y la filosofía. Habría enriquecer su entendimiento de la teoría psicoanalítica y sus aplicaciones. La teoría de Fromm destaca el concepto de la enfermedad mental entendido como enajenación de sí mismo. La meta de la curación por ello sería el encuentro de la persona consigo mismo. El respeto fundamental por parte del análisis hacia el paciente. El tener en cuenta no solo los aspectos negativos de la enfermedad, sino también y de manera especial las cualidades y aspectos positivos de la persona. Principios, supuestos y postulados. Postula que nuestra personalidad está regida por dos principios, el de la libertad, animada por las personas a trascender, y el amor. De estos principios fundamentales se rige su teoría de la personalidad. Considerado como un psicoanalista humanista porque trata extensivamente del tema de lo que significa ser humano, ha tratado de identificar los atributos definitivamente humanos. Si podemos especificar qué atributos constituyen al ser humano, entonces podemos preguntar lo que significa una naturaleza humana plena. Fromm teoriza respecto de la personalidad, desarrollo y funcionamiento óptimo. Si conocemos los atributos que definen la naturaleza humana, entonces trataremos de perfeccionarlos a nosotros mismos según este modelo. Nuestra naturaleza humana nos crea problemas específicos a los que Fromm llama naturaleza humana. Si hubiéramos hecho de modo diferente, nuestra existencia sería diferente. Constructos: alienación, sentimiento de soledad, de no pertenecer a nuestro ambiente. Importante, una de las consecuencias del fracaso para satisfacer las 5 necesidades humanas básicas. Amor, sentimiento que vivo efecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea con todo lo bueno. Arraigo, deseo de sentir que el mundo es nuestro hogar y sentir pertenencia. Biofilia, amor a la vida y afirmación de los valores humanos. Conciencia autoritaria, similar al superego de Freud. En cuanto a las descripciones externas, se hacen internas, puede ser el origen de la culpa o autolimitación. Conciencia humana, el cuidado y la preocupación con amor de nosotros mismos. La conciencia humanista se siente como un sentimiento de bienestar y de propia insatisfacción. Consciente, que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. Conformidad, una forma de escape en la cual una persona se somete
a autómata, una autoridad guía y sigue los papeles definidos socialmente solo con el fin de ser aceptable. Dicotomías existenciales, contradicciones que vienen a los atributos humanos, conflictos sin solución, tales como desear inmortalidad y saber que debemos morir, desear la perfección pero tener que vivir con la imperfección. Dicotomías históricas, inconsistencias y contradicciones que ha existido pero que podría haberse evitado. Ética autoritaria, código de normas impuesto por una autoridad externa, requiere obediencia por temor o por admiración, no puede llegar a la satisfacción de nuestros potenciales.